¿Te has preguntado por qué la fe tiene tanto poder? ¿Qué pasa cuando dejamos todo en las manos de Dios? Tal vez estás atravesando un momento complicado donde no ves solución. O ya has orado pero aún no ves la respuesta. Pero ¿y si la clave para cambiar tu vida no dependiera de lo que puedas hacer, sino de algo mucho más grande? Jesús nos enseña en Mateo 17, versículo 20. Les aseguro que, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea un truco mágico, sino porque te conecta directamente con el Dios que tiene el control sobre lo que parece imposible. ¿Te imaginas lo que podría suceder en tu vida si creyeras de esa manera? Hoy quiero compartir contigo algo profundo y transformador, lo que realmente sucede cuando depositas tu fe en Dios. No importa cuán grande o pequeña sientas que es tu fe en este momento, incluso si es tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de cambiar tu vida de maneras que ni te imaginas. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final de este mensaje, porque esa transformación que tanto anhelas puede empezar justo aquí, ahora mismo. Te invito a que juntos descubramos el increíble poder que se desata cuando confías por completo en el plan de Dios para tu vida. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Al hacerlo no solo serás parte de esta transformación, sino que también ayudarás a llevar este mensaje a más personas, tocando y bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Comencemos. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las dificultades parecen ser parte de nuestro día a día. A veces es fácil sentirse abrumado por los problemas o por situaciones que parecen no tener solución. En esos momentos de angustia, muchos encuentran refugio en algo más grande que ellos mismos, la fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? La fe en Dios no es simplemente creer en su existencia, sino confiar profundamente en su plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos entenderlo o verlo claramente. Es esa convicción en el corazón que nos dice que aunque las cosas parezcan oscuras, hay una luz que nos guía. Tener fe no significa que no vamos a enfrentar problemas, o que la vida siempre será fácil. Sin embargo, la fe nos da las herramientas emocionales y espirituales para atravesar esas tormentas con una paz interior que trasciende las circunstancias. Es en los momentos más difíciles cuando la fe demuestra su verdadero poder. Piensa en esas situaciones en las que todo parecía perdido, pero una fuerza invisible te empujó a seguir adelante. Esa fuerza es la fe. Muchas personas alrededor del mundo han compartido cómo su fe en Dios les ha ayudado a superar enfermedades graves, problemas económicos, rupturas familiares y desafíos que parecían insuperables. La fe no solo cambia nuestra actitud frente a los problemas, sino que también nos da la fortaleza para luchar por soluciones y nos ayuda a encontrar el propósito detrás de cada prueba. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos. No importa cuán grande sea el desafío, Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos, incluso cuando no lo sentimos. Confiar en Él es liberador. Nos permite soltar el control y descansar en la seguridad de que todo, de alguna manera, está en sus manos. Ahora déjame llevarte más profundo en lo que significa tener fe. Vamos a explorar juntos lo que la Biblia nos enseña sobre este poder transformador. Mateo 17, versículo 20 dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo nos regala una imagen poderosa y sencilla. La fe tan pequeña como una semilla de mostaza, pero con el potencial de mover montañas. Es una metáfora que, aunque parece pequeña en tamaño, tiene una profundidad y significado increíble. ¿Pero qué nos quiere decir Jesús con esto? ¿Qué significa realmente tener una fe tan pequeña y al mismo tiempo tan poderosa? Para entender el impacto de este versículo, primero pensemos en la semilla de mostaza. Es una de las semillas más pequeñas del mundo, casi insignificante a simple vista. Sin embargo, cuando se planta y crece, se convierte en un árbol grande y robusto capaz de dar refugio a las aves. Jesús eligió esta semilla como símbolo de la fe para mostrarnos que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa,
sino lo que hacemos con ella. En nuestra vida diaria, muchas veces nos sentimos abrumados por los problemas o las dificultades. Hay momentos en los que nuestra fe parece pequeña, casi invisible. Podemos sentir que no somos lo suficientemente fuertes, o que nuestras dudas nos alejan de Dios. Pero este versículo nos recuerda que no necesitamos una fe gigante para que Dios obre en nuestras vidas. Solo necesitamos una pequeña cantidad de fe, tan pequeña como una semilla de mostaza, para ver cómo Dios mueve las montañas que bloquean nuestro camino. Todos, en algún momento nos hemos sentido débiles o desesperados. Quizás enfrentas una crisis financiera, un diagnóstico médico preocupante o un momento de incertidumbre. Jesús nos dice que incluso la fe más pequeña, si es genuina, puede ser suficiente para ver milagros. ¿Qué significa mover montañas? No siempre son milagros dramáticos. A veces significa superar obstáculos internos, el miedo, la duda, la desesperanza. Significa tener valentía para el siguiente paso, aunque no veamos todo el camino. Mover montañas también puede ser un proceso gradual. A veces esperamos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no solo tiene poder, también tiene paciencia. Nos enseña a confiar en el proceso, sabiendo que incluso cuando no vemos cambios inmediatos, Dios está obrando en nuestras vidas. Otra enseñanza importante de Mateo 17:20 es que el poder no está en nosotros, sino en Dios. La semilla de mostaza no es poderosa por sí misma. Su poder viene de la vida que Dios ha puesto en ella. De la misma manera, nuestra fe, por pequeña que sea, tiene poder porque no depende de nosotros. Depende del Dios Todopoderoso en quien hemos puesto esa fe. Todos luchamos con dudas y temores. Dios no nos pide una fe perfecta, solo nos pide que confiemos en Él, incluso cuando nuestra fe es pequeña. Dios puede hacer grandes cosas. No se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino en quién hemos puesto esa fe. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si, en lugar de enfocarte en el tamaño de tus problemas, te enfocaras en el poder de Dios. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no solo mueve montañas externas, sino también montañas internas. Nos ayuda a ver la vida de manera diferente, a confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos una opción. Podemos mirar nuestras montañas con miedo y desesperación, o podemos mirar a Dios con fe aunque sea pequeña. Esa fe puede cambiar tu vida, puede darte la fortaleza para seguir adelante, para ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos, y para confiar en que con Dios nada es imposible. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero Abraham y Sara ya eran ancianos, no tenían hijos, y humanamente hablando era imposible. Sin embargo, Romanos 4, versículos 18 al 21 nos dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no tenía todas las respuestas, no podía ver cómo Dios lo haría, pero creyó, y esa fe, aunque enfrentaba circunstancias imposibles, fue suficiente. Mateo 17:20 nos invita a no subestimar el poder de la fe, por pequeña que parezca. Si hoy te sientes débil o inseguro, recuerda que una fe del tamaño de una semilla de mostaza es suficiente. Dios puede usar esa pequeña fe para hacer grandes cosas en tu vida, para mover las montañas que te impiden avanzar, y para transformar tu corazón y tu mente. Por esto te invito a declarar esta frase en los comentarios: mi fe moverá montañas. Y escribe también en los comentarios si quieres que oremos por ti. Esta comunidad es un altar de oración. No estás solo. Ahora quiero hablarte de otro versículo poderoso. Hebreos 11, versículo 1 dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo es uno de los más conocidos en la Biblia.
Y aunque es corto, su mensaje es profundo. Habla de un tipo de confianza que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestras manos pueden tocar. Pero ¿cómo podemos relacionar esta idea de fe con nuestra vida diaria? Especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o inciertas. Cuando hablamos de fe, muchas personas piensan simplemente en creer en algo. Sin embargo, Hebreos 11, versículo 1 nos invita a ver la fe como algo mucho más profundo. Nos habla de certeza y convicción, dos palabras que nos conectan con una seguridad inquebrantable, incluso cuando no podemos ver la solución a nuestros problemas. Imagina estar en medio de una tormenta emocional o física, como el desempleo, una enfermedad o una crisis familiar. En esos momentos, nuestra lógica nos dice que todo está fuera de control, que las cosas no van a mejorar. Pero la fe es esa voz interna que nos dice, confía, algo bueno está por venir, aunque no podamos verlo en el presente. La fe no ignora los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con la certeza de que Dios está trabajando, aun cuando no entendemos cómo. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando no podemos ver el final del túnel? Ahí es cuando Hebreos 11, versículo 1 cobra vida, invitándonos a creer en lo que no podemos ver. Piensa en esas veces en que todo parecía perdido, pero las cosas mejoraron de maneras inesperadas. Ese es el tipo de fe que describe el versículo, una confianza firme aun cuando todo parece tambalear. El versículo en Hebreos también habla de esperanza. Tener fe no es solo confiar en Dios en el presente, sino también tener una certeza profunda de que el futuro traerá cosas buenas. Tal vez no siempre lo que imaginamos o pedimos, pero lo que realmente necesitamos. Esta fe nos llena de paz en momentos de incertidumbre. Aunque los problemas sigan presentes, sabemos que no estamos solos. Dios tiene un plan más grande, y nuestra fe en ese plan nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. Nos da esperanza cuando el futuro parece incierto. Vivir con fe significa elegir confiar en Dios cada día, incluso cuando no vemos cómo resolverá nuestros problemas. La fe no es pasiva, nos impulsa a actuar, a buscar trabajo confiando en que Dios abrirá puertas, a continuar tratamientos creyendo que Él está con nosotros. La fe no elimina nuestras acciones, las dirige. A veces pensamos que la fe es necesaria solo en los grandes momentos de nuestra vida, pero la verdad es que la fe también se manifiesta en lo cotidiano. Cada vez que confiamos en que Dios está en control de nuestras pequeñas preocupaciones diarias, estamos viviendo según Hebreos 11:1. No hace falta esperar una gran crisis. Cada vez que decides entregar una preocupación pequeña a Dios, ya sea una discusión en casa, una tarea en el trabajo o un sueño que parece inalcanzable, estás fortaleciendo tu fe. Y cuando pequeñas victorias se suman, te das cuenta de que Dios siempre estuvo ahí, guiándote y apoyándote, aunque no lo pudieras ver en ese momento. Piensa en Noé. Dios le dijo que construyera un arca porque vendría un diluvio, pero nunca antes había llovido sobre la tierra. Noé no tenía ninguna evidencia visible de que lo que Dios decía era cierto, pero creyó, y durante años construyó el arca. Hebreos 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé actuó basado en la convicción de lo que no veía. Esa es fe pura. Hebreos 11, 1 nos recuerda que la fe es algo que no siempre tiene que ver con lo que nuestros ojos pueden ver. Es confiar en lo invisible, en el poder y el amor de Dios. No se trata de entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino de confiar en que Dios siempre tiene un propósito, incluso en las situaciones más difíciles. La próxima vez que te enfrentes a un desafío o a una incertidumbre en tu vida, recuerda este versículo. La fe no significa que lo entiendas todo, significa que confías en que Dios lo hará. Y esa confianza, esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, es lo que nos sostiene, nos da esperanza y nos permite seguir adelante con paz en el corazón. Y no olvides dejar tu declaración en los comentarios. Mi fe moverá montañas. Ahora quiero llevarte a otro versículo fundamental. Romanos 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos ofrece una verdad fundamental sobre el crecimiento espiritual.
La fe nace y crece al escuchar la palabra de Dios. Es un versículo simple pero poderoso que tiene profundas implicaciones para cómo vivimos y cómo enfrentamos los desafíos del día a día. En un mundo lleno de incertidumbres, dudas y problemas, este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es la fuente de una fe que sostiene, guía y transforma. Vamos a profundizar en cómo esta enseñanza no solo es vital para fortalecer nuestra fe, sino también cómo puede impactar de manera práctica nuestras decisiones y actitudes diarias. Cuando Pablo dice que la fe es por el oír, no se refiere únicamente al acto físico de escuchar palabras. Oír en este contexto significa abrir el corazón y el espíritu a la voz de Dios. Escuchar la palabra de Dios no es solo un acto intelectual, es un acto espiritual de receptividad. Es permitir que las Escrituras moldeen nuestras creencias, cambien nuestras actitudes y nos guíen en la vida diaria. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Noticias, redes sociales, opiniones y pensamientos negativos compiten por nuestra atención. Estas voces pueden ahogar la voz de Dios si no nos centramos en su palabra. Escuchar la palabra de Dios es la manera en que nutrimos nuestra fe. En la vida diaria enfrentamos múltiples desafíos, problemas financieros, de salud, emocionales, familiares, entre otros. Ante estas dificultades, es natural que nuestra fe tambalee. Sin embargo, cuando nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, encontramos una roca firme sobre la cual podemos sostenernos, incluso en los momentos más oscuros. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación que nos causa ansiedad o miedo, el recordar las promesas de Dios nos ayuda a mantener la calma. Isaías 41, versículo 10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al escuchar y recordar estas promesas, nuestra fe crece y comenzamos a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, no desde el temor o la desesperación. De esta manera, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo estamos obteniendo conocimiento, sino que estamos construyendo un fundamento espiritual que nos ayudará a resistir cualquier tormenta que la vida nos presente. La palabra de Dios no solo nos da esperanza en los tiempos difíciles, también nos transforma de adentro hacia afuera, cambiando la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Muchas veces, las situaciones que enfrentamos pueden parecer abrumadoras, pero cuando escuchamos la palabra de Dios y meditamos en ella, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver las cosas desde una óptica eterna. Lo que antes parecía imposible se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder. Lo que antes nos causaba miedo, ahora lo enfrentamos con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan es perfecto. Por ejemplo, en Filipenses 4, versículos 6 al 7 se nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a dejar de lado la ansiedad y reemplazarla con oración y gratitud. Al hacer esto, la palabra de Dios nos cambia, llevándonos de una mentalidad de preocupación a una de paz. En los momentos en los que no sabemos qué decisión tomar, la palabra de Dios actúa como una guía clara y confiable. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que Dios nos da dirección a través de su palabra, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. La palabra de Dios no es solo un texto antiguo, es una brújula para nuestras decisiones diarias. Romanos 10, 17 no nos habla de una fe pasiva, sino de una fe que nos lleva a actuar. Escuchar la palabra de Dios debe traducirse en una vida llena de propósito. Santiago 1, versículo 22, nos dice: Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que la fe que nace al escuchar la palabra de Dios debe reflejarse en nuestras acciones diarias. La palabra de Dios nos llama a amar a los demás, a ser generosos, a perdonar y a servir. Cuando escuchamos y obedecemos lo que Dios nos dice, nuestra vida se convierte en un testimonio de su amor y poder.
Y es en este acto de obediencia donde vemos nuestra fe fortalecida y probada. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios en la vida diaria? Escuchar la palabra de Dios es una práctica diaria que requiere intencionalidad. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Lo primero es la lectura diaria de la Biblia. Dedica tiempo cada día para leer la Biblia. No tiene que ser un estudio extenso, pero el simple hecho de estar en contacto con las Escrituras cada día permite que tu fe se nutra constantemente. No solo leas, tómate un momento para reflexionar en lo que has leído. Pregúntate cómo puedes aplicar esa enseñanza en tu vida. Lo segundo es escuchar sermones y enseñanzas. Aprovecha la tecnología para escuchar sermones o podcasts basados en la Biblia mientras realizas otras actividades. Esto te permitirá estar inmerso en la palabra de Dios, incluso en los días más ocupados. Lo tercero es orar con la Biblia. Usa las palabras de la Biblia en tus oraciones. Esto te ayudará a alinear tus peticiones y deseos con la voluntad de Dios, fortaleciendo tu fe. Lo cuarto es compartir con otros creyentes. Rodearte de personas que también están en el camino de la fe te ayudará a mantenerte enfocado y a aprender de las experiencias de otros. Romanos 10, versículo 17, nos recuerda que la fe no es algo que generamos por nosotros mismos, sino que es un regalo que crece al escuchar la palabra de Dios. Al dedicar tiempo a escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra fe se nutre, se profundiza y se vuelve más fuerte, capacitando nuestra vida para enfrentar los desafíos con esperanza, paz y confianza en el Dios que nunca falla. Ahora quiero hablarte de algo que todos hemos experimentado: la duda. Santiago 1, versículo 6 dice: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». Este versículo de Santiago 1:6 nos confronta con una realidad que todos hemos experimentado en algún momento: la duda. La vida está llena de momentos difíciles donde pedir algo a Dios parece ser la única salida, pero Santiago nos recuerda que la fe es clave cuando buscamos la ayuda de Dios. No solo debemos pedir, sino pedir con fe, sin vacilaciones, confiando plenamente en que Dios escuchará nuestras peticiones. Santiago utiliza una imagen poderosa para ilustrar el peligro de la duda: la onda del mar. La fe que duda, según él, es como una ola del mar que va de un lado a otro, inestable, llevada por los vientos. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo podemos fortalecerla para evitar que la duda nos arrastre en las tormentas de la vida. Es natural que en momentos difíciles la duda entre en juego. Nos preguntamos si Dios realmente escuchará nuestras oraciones o si su respuesta será la que esperamos. Tal vez hemos orado por algo durante mucho tiempo sin ver resultados inmediatos, y eso puede hacernos dudar, pero Santiago es claro: la duda debilita nuestra fe y nos hace inestables. Dudar no significa que no tenemos fe, pero sí indica que nuestra fe está siendo puesta a prueba. La duda nos empuja hacia un estado de confusión donde nuestras emociones y pensamientos nos arrastran en diferentes direcciones, tal como la ola que describe Santiago. Nuestras creencias fluctúan dependiendo de las circunstancias, y eso nos roba la paz interior. Es importante reconocer que, en esos momentos, Dios nos llama a confiar en Él sin reservas. Él no quiere una fe a medias, sino una fe firme. Santiago nos invita a confiar de tal manera que nuestra petición esté completamente entregada a la voluntad y el poder de Dios, sin que las dudas cambien nuestra confianza en su fidelidad. Pedir con fe, ¿qué significa? Pedir con fe no se trata solo de decir las palabras correctas o de pedir con fuerza. Es mucho más que eso. Pedir con fe implica confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su respuesta será la mejor, incluso si no es lo que esperábamos. Imagina que enfrentas una situación difícil, como una enfermedad o un problema financiero. Pides a Dios en oración, pero al mismo tiempo te preguntas si realmente va a hacer algo al respecto, o si tu situación cambiará. Esta vacilación es lo que Santiago nos advierte. Se trata de creer firmemente que Dios puede y hará lo mejor para ti.
Cuando pedimos con fe, reconocemos que Dios es fiel y tiene un propósito mayor, incluso si no entendemos su plan. Nuestra confianza debe ser tan fuerte que aunque no veamos resultados inmediatos, seguimos creyendo que Dios obra a nuestro favor. La duda es uno de los mayores obstáculos para una vida de fe plena. No solo nos roba la paz, sino que nos desconecta de la confianza en Dios. La duda es como una sombra que oscurece nuestra visión de lo que Dios es capaz de hacer. Nos hace centrar nuestra atención en los problemas en lugar de en la solución divina que Dios puede proveer. Santiago no está diciendo que Dios no nos escuchará si alguna vez dudamos, pero nos advierte que la duda impide que experimentemos la plena efectividad de nuestra fe. Dios desea que confiemos completamente en Él, sin que nuestras inseguridades nos frenen. Cuando vivimos en duda, es fácil ser como esa onda del mar, movidos de un lado a otro por las circunstancias. Un día podemos sentirnos llenos de confianza en Dios, y al día siguiente, cuando las cosas no van como esperamos, empezamos a dudar de su presencia o de su amor. Santiago nos recuerda que la estabilidad en nuestra fe proviene de confiar sin reservas en Dios, aun cuando las tormentas de la vida arrecien. Superar la duda no es un proceso instantáneo, pero hay pasos prácticos que podemos tomar para fortalecer nuestra fe y eliminar las vacilaciones. Aquí te ofrezco algunas maneras que puedes arraigar tu fe en Dios. Lo primero es, medita en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho. Pasar tiempo leyendo y meditando en esas promesas es una manera poderosa de recordar que Dios es fiel. Cuando te sientas tentado a dudar, vuelve a esas promesas. Por ejemplo, Filipenses 4:19 nos asegura, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Aférrate a esas palabras y deja que refuercen tu fe. Lo segundo es, recordar las veces que Dios ha sido fiel. A veces, cuando enfrentamos nuevos desafíos, olvidamos todas las veces en que Dios ya nos ha ayudado. Toma un momento para recordar cómo Dios ha obrado en tu vida en el pasado. Si Dios fue fiel antes, lo será ahora y siempre. Escribe estos momentos de provisión y milagros para que cuando la duda surja, puedas recordarte a ti mismo que Dios nunca falla. Lo tercero es, ora pidiendo fortaleza en tu fe. Dios no se ofende cuando venimos a Él con nuestras luchas. Si estás dudando, díselo a Dios en oración. Pide que te ayude a fortalecer tu fe. Incluso los discípulos de Jesús pidieron esto, Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras dudas y a darnos la confianza que necesitamos. Lo cuarto es, comparte con otros creyentes. A veces necesitamos que otros nos ayuden a levantar nuestra fe. Rodearte de personas que también creen en Dios puede ayudarte a superar la duda. Escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros fortalece nuestra confianza en lo que Él puede hacer por nosotros. Piensa en Pedro. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro le pidió que le permitiera hacer lo mismo. La palabra nos dice en Mateo 14:28 al 31, entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro comenzó con fe, caminó sobre el agua, pero cuando vio las olas y el viento, dudó, y comenzó a hundirse. Jesús lo salvó, pero le preguntó, ¿por qué dudaste? La duda hizo que Pedro perdiera el enfoque. En lugar de mirar a Jesús, miró las circunstancias. Cuando vivimos con una fe firme, nuestra vida comienza a reflejar esa estabilidad. Las tormentas pueden llegar, pero no nos derriban. No somos como la ola que es arrastrada de un lado a otro, sino que permanecemos firmes en la roca que es Cristo. Santiago 1:6 nos enseña que pedir con fe no es solo una cuestión de palabras, sino una actitud del corazón. Ahora quiero hablarte de algo fundamental. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo de Hebreos 11:6 nos ofrece una verdad profunda y clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solo una virtud opcional para el creyente, es el fundamento de nuestra relación con Dios. Este pasaje nos enseña dos aspectos importantes de la fe. Primero, que debemos creer que Dios existe. Y segundo, que debemos confiar en que Él recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Este versículo no solo habla de la fe como un simple reconocimiento intelectual de la existencia de Dios, sino que se refiere a una fe activa y constante, una confianza profunda que transforma nuestra manera de vivir. El primer aspecto que menciona Hebreos 11:6 es creer que Dios existe. Esto puede parecer obvio para quienes ya tienen una creencia en Dios, pero va más allá de simplemente admitir que hay un ser supremo. Se trata de creer en un Dios personal, cercano, que está presente en nuestras vidas. No es solo aceptar que Dios creó el mundo y luego se distanció, sino creer que Dios está activamente involucrado en cada detalle de nuestra vida. Creer que Dios existe implica tener una confianza constante en su presencia, incluso cuando no podemos verlo físicamente. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando las bendiciones son evidentes, pero la verdadera fe se manifiesta en los momentos de prueba, en las dificultades cuando parece que Dios está en silencio. La fe nos invita a confiar en que Dios está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos. En la vida diaria, este tipo de fe se refleja en cómo enfrentamos los desafíos. Nos rendimos fácilmente cuando las cosas no salen como esperamos, o confiamos en que Dios sigue obrando, aunque no entendamos cómo. Creer que Dios existe no es solo una afirmación teológica, sino una convicción que guía cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones que tomamos hasta cómo enfrentamos el dolor o la incertidumbre. El segundo aspecto que menciona Hebreos 11:6 es que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto nos enseña algo hermoso. Dios recompensa nuestra fe. No estamos solos en este camino de fe, ni nuestras oraciones y esfuerzos pasan desapercibidos. Dios no solo quiere que creamos en su existencia, sino que también desea que confiemos en su bondad y en su disposición para recompensar a quienes lo buscan de todo corazón. Buscar a Dios significa tener una relación activa con Él. No se trata de simplemente creer en Dios de manera pasiva, sino de anhelar su presencia, de desear conocerlo más y vivir conforme a su voluntad. Esta búsqueda puede ser a través de la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y el servicio a los demás. Dios responde a quienes lo buscan con sinceridad, y no solo con bendiciones materiales, sino con paz, dirección y una intimidad más profunda con Él. La promesa de que Dios recompensa a quienes lo buscan también nos da esperanza en medio de los momentos más difíciles. A veces nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata, o las circunstancias que enfrentamos parecen no mejorar. Sin embargo, este versículo nos asegura que Dios no olvida nuestra búsqueda fiel. Él ve nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, y promete recompensarnos, aunque su recompensa no siempre llegue de la forma o en el momento que esperamos. Pero ¿cómo vivir una fe que agrade a Dios? ¿Cómo podemos vivir esa fe en nuestra vida diaria? Primero, confía en Dios en medio de la incertidumbre. Una fe que agrada a Dios confía en Él incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. Es confiar en que Dios tiene un plan y trabaja para nuestro bien, aun cuando no podamos verlo. Esta confianza se demuestra al elegir confiar en lugar de preocuparnos, al esperar en su tiempo en lugar de controlar todo. Segundo, busca a Dios constantemente. Dios promete recompensar a quienes lo buscan. Esto significa que debemos hacer de nuestra relación con Dios una prioridad constante en nuestras vidas. Buscar a Dios no es algo que hacemos solo en los momentos de necesidad, sino una búsqueda diaria. Significa tomar tiempo para orar, leer su palabra y estar en comunión con Él, no como una obligación, sino como un deseo sincero de conocerlo más. Cuando buscamos a Dios sinceramente, encontramos no solo respuestas a nuestras peticiones, sino una paz y dirección espiritual que nos sostiene en cualquier circunstancia. Es en esa búsqueda constante donde descubrimos la verdadera recompensa, una relación profunda e íntima con nuestro Creador. Tercero, vive tu fe con acciones. Una fe que agrada a Dios no es una fe pasiva,
La fe verdadera se traduce en acciones. Si realmente creemos en Dios y confiamos en su plan, eso debe reflejarse en cómo vivimos. Esto incluye amar a los demás, servir a los necesitados, perdonar y vivir de acuerdo con los principios de la Biblia. Santiago 2, versículo 17 nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que significa que nuestra fe debe impulsarnos a actuar, a tomar decisiones que honren a Dios, a vivir una vida de propósito. La fe no es solo un pensamiento, es un estilo de vida. Piensa en la mujer con flujo de sangre. Ella había estado enferma durante 12 años, había gastado todo su dinero en médicos, pero nadie pudo sanarla. En Marcos 5:28 nos dice que ella pensó: si tocare tan solamente su manto seré salva. Esa mujer tenía fe, no solo creyó que Jesús podía sanarla, actuó basada en esa fe. Se abrió paso entre la multitud, extendió su mano y tocó el manto de Jesús, y en ese instante fue sanada. Jesús le dijo en el versículo 34: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Su fe la impulsó a actuar, y Dios la recompensó. Cuando vivimos con una fe que agrada a Dios, experimentamos transformaciones profundas en nuestra vida. No solo agradamos a nuestro Padre Celestial, sino que también recibimos bendiciones y recompensas que van más allá de lo que podemos imaginar. Estos son algunos de los beneficios de vivir una vida de fe activa. Paz interior. La fe en Dios nos da paz, incluso en medio de las tormentas. Sabemos que no estamos solos y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Dirección clara. Cuando buscamos a Dios con fe, Él nos guía y nos da sabiduría para tomar decisiones correctas. Fortaleza en los desafíos. La fe nos da fuerza para enfrentar las dificultades de la vida con valentía, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Relación íntima con Dios. A través de la fe, cultivamos una relación más cercana con Dios, donde experimentamos su amor, su presencia y su dirección de manera personal. En Hebreos 11, versículo 6 nos enseña que la fe es esencial para agradar a Dios. No se trata solo de creer en su existencia, sino de confiar plenamente en su carácter, en su bondad y en su promesa de recompensar a quienes lo buscan sinceramente. Esta fe no solo agrada a Dios, sino que transforma nuestras vidas de manera radical. Si hoy estás buscando agradar a Dios, comienza por fortalecer tu fe. Cree que Dios está presente en tu vida y que Él es fiel para cumplir sus promesas. Búscalo de todo corazón y confía en que Él te recompensará con su amor, su paz y su guía en cada momento de tu vida. Ahora quiero cerrar con un versículo que lo resume todo. La palabra dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Estos versículos del libro de Proverbios contienen una enseñanza esencial para todo creyente. La importancia de confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida y depender completamente de su sabiduría, no de la nuestra. Este pasaje es un llamado a la confianza plena y absoluta en Dios, que no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos asegura que cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, Él guiará nuestros caminos. En un mundo que nos enseña a depender de nuestras propias habilidades, inteligencia y fuerza, Proverbios 3, 5 y 6 nos invita a dar un paso de fe, a soltar el control y confiar en que Dios, que es infinitamente sabio y amoroso, tiene un plan perfecto para nuestra vida. Este versículo no solo es una instrucción, sino una promesa. Si confiamos en Dios con todo nuestro corazón, Él enderezará nuestras veredas y nos guiará por el mejor camino posible. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esta instrucción es clara. Dios quiere nuestra confianza total y completa. Confiar con todo el corazón significa entrega completa de nuestras preocupaciones, planes y deseos a su voluntad. Es fácil confiar cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba viene cuando no entendemos lo que Dios está haciendo o las cosas no van como esperábamos. Es ahí cuando confiar se vuelve crucial. Confiar en Dios con todo el corazón también implica no tener un plan B fuera de su voluntad. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero tenemos alternativas preparadas por si las cosas no salen como esperamos.
Este tipo de confianza a medias no es lo que Dios desea. Él quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él, no solo cuando es fácil o conveniente, sino siempre, incluso cuando no vemos el panorama completo. La segunda parte del versículo 5 añade otra instrucción importante: y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí la palabra prudencia se refiere a nuestra propia sabiduría o entendimiento. El pasaje nos recuerda que, aunque nuestra sabiduría humana pueda parecer lógica o racional, es limitada. Dios, en cambio, tiene una perspectiva infinita y perfecta. Muchas veces en nuestra vida diaria confiamos en nuestra propia capacidad para resolver problemas o tomar decisiones. Pensamos que, si podemos analizar bien las circunstancias o si seguimos la lógica, todo saldrá bien. Sin embargo, la Biblia nos advierte que nuestra prudencia no siempre es suficiente, y que incluso nuestras mejores intenciones o esfuerzos pueden estar fuera del plan de Dios. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que Dios ve lo que nosotros no podemos ver, y que su plan siempre es mejor que el nuestro, aunque no lo entendamos en el momento. Por lo tanto, no debemos apoyarnos exclusivamente en nuestro propio juicio o razonamiento, sino buscar primero la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos. Esto implica tener la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, y que necesitamos a Dios para guiarnos. Dejar de confiar en nuestra propia comprensión nos libera de la carga de intentar controlar cada detalle, y nos permite descansar en la seguridad de que Dios tiene el control. El versículo 6 continúa diciendo: reconócelo en todos tus caminos. Esta frase es fundamental para vivir una vida que esté alineada con el propósito de Dios. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa involucrarlo en cada aspecto de nuestra vida, no solo en los momentos de crisis o en las decisiones más grandes. A veces podemos caer en el error de pensar que solo necesitamos a Dios para las grandes decisiones, como elegir una carrera, casarnos, mudarnos o enfrentar una enfermedad grave. Pero este versículo nos invita a reconocer a Dios en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones diarias, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en cómo administramos nuestras finanzas y tiempo. Reconocer a Dios significa buscar su dirección constantemente, preguntarle cuál es su voluntad antes de actuar y asegurarnos de que nuestras decisiones estén alineadas con sus principios. Esto no es una tarea fácil, ya que requiere disciplina espiritual, oración constante y la disposición de rendir nuestros deseos a su voluntad. Sin embargo, cuando hacemos esto, Dios promete dirigirnos por el camino correcto. Además, reconocer a Dios en todos nuestros caminos también significa vivir de acuerdo con su carácter y sus enseñanzas. Esto implica actuar con amor, justicia, compasión y humildad en todo lo que hacemos. No se trata solo de buscar a Dios cuando necesitamos su ayuda, sino de vivir una vida que refleje su presencia continuamente. Finalmente, llegamos a la promesa increíble de este pasaje: Él enderezará tus veredas. Esta frase nos asegura que cuando confiamos en Dios y lo buscamos en todos nuestros caminos, Él se encargará de enderezar nuestro camino, de guiarnos por la senda correcta. A veces, el camino que tenemos por delante parece torcido, lleno de obstáculos y confusión. Nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué hacer, cómo avanzar o qué decisiones tomar. Pero este versículo nos asegura que cuando entregamos nuestro camino a Dios, Él enderezará lo que está torcido. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que Dios nos guiará y nos llevará al destino que Él tiene preparado para nosotros. El camino que Dios endereza no siempre es el que nosotros habríamos elegido o el que imaginábamos. A veces, el camino de Dios nos lleva por rutas inesperadas o nos saca de nuestra zona de confort. Sin embargo, podemos confiar en que su camino es siempre el mejor, porque Él ve el panorama completo y sabe lo que realmente necesitamos. El Salmo 37, 23-24 nos recuerda: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado,
porque Jehová sostiene su mano. Este pasaje refuerza la idea de que Dios no solo dirige nuestro camino, sino que también nos sostiene cuando tropezamos. Incluso cuando cometemos errores o nos desviamos, Dios es fiel para enderezar nuestras veredas y llevarnos de vuelta a su propósito. Para vivir según la enseñanza de Proverbios 3, 5 a 6, debemos aprender a confiar completamente en Dios y permitir que su sabiduría guíe cada aspecto de nuestra vida. No reserves tu confianza en Dios solo para los momentos difíciles. Haz de la confianza en Dios un estilo de vida diario. Entrégale tus planes, tus preocupaciones y tus decisiones, sabiendo que Él siempre tiene el control. Antes de tomar decisiones, pide a Dios dirección. No actúes impulsivamente o basado solo en lo que parece lógico. La oración y la lectura de la Biblia te ayudarán a conocer la voluntad de Dios y a seguir su guía en todo momento. Recuerda que no necesitas tener todas las respuestas. Confía en que Dios está trabajando en los detalles de tu vida, incluso cuando no puedes ver el cuadro completo. Libérate del estrés de intentar controlarlo todo, y confía en que Dios guiará tus pasos. Reconocer a Dios en todos tus caminos significa permitir que Él influya en todas las áreas de tu vida, ya sea en tu trabajo, tus relaciones o tus decisiones financieras. Asegúrate de que Dios sea la guía principal en cada aspecto. A medida que reflexionamos sobre las palabras poderosas de Proverbios 3, 5 a 6, nos damos cuenta de lo transformador que es confiar en Dios con todo nuestro corazón y reconocer su dirección en nuestras vidas. La invitación a entregarle nuestros caminos a Dios, a no apoyarnos en nuestra limitada comprensión y a permitir que Él enderece nuestras veredas, es mucho más que una simple instrucción. Es una promesa divina de que cuando ponemos nuestra confianza plena en el Señor, Él nos guiará con sabiduría y nos llevará al destino que ha preparado para nosotros. Que esta enseñanza sea una guía constante para ti, que aprendas a soltar las preocupaciones, los miedos y las dudas que intentan controlarte. Confía en Dios, incluso cuando el camino sea incierto o las circunstancias no tengan sentido. En los momentos de indecisión, cuando enfrentes desafíos, recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce cada paso de tu vida y te ama tanto que está trabajando detrás de escena, enderezando los caminos que parecen torcidos. Que el Señor llene tu corazón con una confianza renovada en su fidelidad. Que cuando enfrentes situaciones difíciles, sientas la paz que proviene de saber que Dios va delante de ti, enderezando tus veredas y guiando tus pasos. Que seas bendecido con la sabiduría divina para buscar la voluntad de Dios en cada decisión. Que nunca te apoyes en tu propia prudencia, sino que recuerdes que la sabiduría de Dios es infinitamente mayor. Que el Señor te conceda la humildad de entregarle tu vida entera, reconociendo que sus pensamientos y caminos son más altos que los tuyos. Que puedas ver la mano de Dios obrando en cada conversación, en cada tarea diaria, en cada relación. Que aprendas a depender completamente de su dirección amorosa, reconociéndolo en todos tus caminos. Que el Señor enderece tus veredas y te dé la seguridad de que, aunque no siempre veas el resultado final, Él está obrando en todo momento. Que tengas la fortaleza de seguir caminando, confiando en que Dios está llevando cada aspecto de tu vida a su perfecto plan. Que el Señor bendiga tu corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias sino de la confianza en que Dios te está llevando por el camino correcto. Que Dios te bendiga con un sentido de propósito renovado, recordándote que tu vida tiene un plan divino que solo Él puede ver completamente. Que tus días estén llenos de la presencia de Dios y que al seguir confiando en Él, veas cómo su plan se despliega de maneras que superan tus expectativas. Que seas un testimonio viviente del poder de confiar en Dios y que tu vida inspire a otros a hacer lo mismo. Finalmente, que seas bendecido con la gracia para confiar en Dios con todo tu corazón, siempre. Que experimentes la paz de saber que Dios está guiando tu vida y que su amor por ti nunca falla. Que el Señor te bendiga abundantemente y que siempre recuerdes, cuando confíes en Dios de todo tu corazón, Él se encargará de enderezar tus caminos y de guiarte hacia su propósito. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que vivas con la certeza de que eres amado y ungido.
y que tu vida sea un reflejo de la grandeza de su gracia y poder. En el nombre de Jesús. Amén.